21:47, el profe Alberto Simón fue mi profesor de Derecho. Hace mucho tiempo, cuando había tomado por primera vez la carrera de Derecho, así como el Lodia también, con ambos, en algún momento nos cruzamos en aula. Pero definitivamente pasó el tiempo. Ya está con nosotros el doctor Alberto Martínez Simón, que es otro de los ternados a ministro de Corte Suprema de Justicia. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Santiago. Un gusto estar en tu programa. Básicamente, el programa va a girar en torno a lo que estábamos hablando con el Lodia. Queremos hacer similares preguntas a los candidatos como para entender cuáles son las diferencias o similitudes que puedan llegar a existir. Lo primero, doctor, es ¿cómo te definirías respecto a tus banderas, a tu pensamiento, a tus causas, aquellas que abrazás propiamente? ¿Quién es Alberto Martínez Simón? Ideológicamente creo que soy de centro tirando un poco hacia la izquierda, o sea, me preocupan mucho los problemas sociales, me preocupa mucho la cuestión social vinculada a nuestro país. Partidariamente nunca estuve adscrito a ningún partido, nunca me afilié a ningún partido, ni en la época de facultad, ni en la época en que podía hacerlo, digamos, los 10 años que trabajé en la profesión. Nunca hice vida partidaria ni por el Partido Colorado ni por el Partido Liberal. Voté siempre, digamos, a conciencia en el sentido de que elegía un candidato y le votaba aunque perdiera. Finalmente eso caracterizó un poco mis inclinaciones políticas hasta hoy. Como una persona me veo siempre como una persona innovadora. O sea, yo soy una persona desde ese punto de vista muy inquieto, yo busco siempre encontrarle la solución. Estoy muy cómodo en lo que hoy hago porque tengo un doble rol en el Poder Judicial. Yo soy magistrado del Tribunal de Apelación en lo civil y comercial y por tanto me dedico a resolver conflictos, pero me inmiscuyo mucho voluntariamente en una serie de proyectos que tiene la Corte vinculados principalmente, el más importante, habrás escuchado por supuesto, el expediente electrónico en el cual estoy trabajando ya hace varios años. Cumplimos ahora en octubre 2 años de implementación del expediente electrónico con sus altas y bajas, pero se mantiene en el tiempo. Estamos teniendo ya una aceptación bastante marcada hoy día por la comunidad jurídica y en octubre, ahora dentro de un mes y pico, vamos a poner el expediente electrónico en 17 juzgados civiles y 14 juzgados penales acá en Asunción, y lo bueno es que todo esto lo estamos haciendo a pulmón, sin un presupuesto extra. Entonces, como te decía, bastante más que innovador, ingenioso, para tratar de hacer algunas cosas que se pueden siempre, lógicamente, siguiendo las instructivas generales emanadas de la Corte Suprema. El no tener quizá un plus en el presupuesto como para poder desarrollar este tipo de tareas hace que aquello de la prueba-error sea el camino en el que van dando uno. Sí. ¿Qué encontraron en este tiempo con el expediente electrónico? Porque suelo escuchar diferentes comentarios, sí, algunos a favor, otros en contra, sí, algunos diciendo, pucha, ya me enviaron directamente la carpeta, ya ¿cómo voy a hacer a partir de ahora? Tengo que ir a hacer otro trámite. ¿Cómo harían personas que son adultas quizá y no manejan a precisión todo lo que tiene que ver con el mundo electrónico? ¿Qué notaron hasta ahora en esa prueba-error de lo que hay que corregir y la fortaleza del expediente electrónico? Como principal fortaleza yo te diría que hay muy buena predisposición, especialmente de los abogados, por supuesto la gente del Poder Judicial también, pero especialmente los abogados que vieron en la herramienta un facilitador, es decir, es algo que ayuda en general a un mejor acceso a justicia. Una persona no tiene que cruzar la ciudad para revisar un expediente. El famoso me voy al juzgado a ver el expediente y el expediente no está en casilla, que le dicen que está en el despacho, no se encuentra, o la contraparte presentó algo y está para proveer. O sea, eso se terminó. Nosotros tenemos hoy la experiencia de tener un expediente judicial abierto 24 horas al día, 7 días a la semana. Tenemos un registro de presentaciones muy alto en horas inhábiles, en días inhábiles. De hecho, la mayor cantidad de presentaciones se hacen fuera del horario de atención. Esto generó un impacto muy positivo, incluso desde la mecánica de trabajo del abogado, que está cambiando ciertamente la mecánica de trabajo de los órganos de justicia. Nosotros nos estamos acostumbrando hoy día a tramitar expedientes fuera del horario de oficina normal. Esto permite también una mayor sensación de acceso a justicia, es decir, eso es algo importante. El otro día, como anécdota te comento, un abogado nos reportó que tuvo un problema de algunos minutos, que no pudo pagar una tasa judicial en horas de la tarde. Eso se reporta con los medios modernos hoy prácticamente al instante. Yo me puse en contacto con la gente en el Poder Judicial a ver qué estaba pasando. La respuesta vino en minutos. Y al final de la historia, una cuestión que se solucionó ahí al instante, quedamos con la siguiente anécdota, con el siguiente comentario. Cómo el abogado hoy está cambiando su ritmo de trabajo, porque antes podía pagar de 7 a 1 y hoy porque no pudo pagar durante 15 minutos ya saltó la alarma que no estoy pudiendo pagar y por qué no puedo pagar mi tasa, etcétera, etcétera. Entonces a nosotros nos sirve eso de estímulo porque significa que el abogado está confiando en el sistema, lo está usando.
te digo, ahora el 10 de octubre cumplimos 2 años de implementación y hasta ahora no tuvimos un solo incidente de nulidad que se haya hecho lugar por algún problema vinculado a que una parte no pueda presentar. Y lo que señalaba es cierto, es decir, nosotros tuvimos muchos ensayos y tenemos muchas cuestiones que arreglar todavía con respecto al expediente electrónico, pero es una herramienta que es eminentemente perfectible, la vamos a ir perfeccionando en el transcurso del tiempo, nunca la vamos a terminar de ajustar y de perfeccionar porque siempre hay comentarios y hay sugerencias de los mismos colegas que nos van diciendo por qué no ven esto, por qué no ven este detalle. Hoy recibí a dos profesionales en distintos momentos de la mañana que me llevaron sugerencias muy específicas, o sea, se fueron a hablar conmigo solamente para eso, para llevarme sugerencias muy específicas sobre cuestiones que ellos consideran y que por supuesto tomamos nota en la medida de lo posible, la implementamos para mejorar la herramienta. ¿Cómo se consigue, doctor, una justicia más accesible al ciudadano en general? Y digo desde el rol del propio ministro de la Corte, porque me da la sensación, y quizás sea de por ahí algo que responda a una lógica que sería importante explicarla, que de todos los poderes del Estado, el Poder Judicial con sus ministros de corte es el menos alcanzable. Llegan a un punto en el que son una especie de semidioses inalcanzables a los que uno no ve, no escucha, salvo que algún audio se le haya filtrado y termine siendo un escándalo. Eso debe ser así por un principio de precautelar la independencia de ese juzgador principal que tiene la República respecto a la ciudadanía, o es perfectamente posible mantener la independencia humanizando mucho más el trato y el contacto y conociendo el rostro de nuestros ministros. Voy a partir tu pregunta en dos partes. La primera con respecto al tema de acceso a justicia, creo que tenemos que ser irrestrictos. Es decir, la Corte Suprema de Justicia de Paraguay hoy día está adscrita a las 100 reglas de Brasilia, que es un producto de Cumbre Iberoamericana, son reglas vinculadas a permitir, a facilitar el acceso de grupos y de personas vulnerables a los servicios de justicia. Es decir, ocuparnos de los más carenciados, de los que menos pueden, de las personas con discapacidad física, de los hermanos indígenas, de las personas en situación de vulnerabilidad específicas como pobreza, o sea, un grupo grande de personas que no tengan la misma facilidad que tenemos el resto de la población de acceder a la justicia. En ese sentido tenemos que ser lo más abiertos y lo más abarcantes posible, desde el detalle de poner una rampa de acceso para que una persona en silla de ruedas pueda acceder a un juzgado y hoy día tecnificándonos, es decir, proveyéndole a las personas de posibilidades de acceso a toda la información que creamos que le pueda ser útil. Hoy día desarrollamos, por ejemplo, una app en el Poder Judicial por el cual esa persona puede conocer incluso la ubicación física a través de un georreferenciamiento de los juzgados y de las fiscalías y de las defensorías más próximas con las rutas de acceso, etc. O sea, desde ese punto de vista, nuestro compromiso tiene que ser facilitar en absoluto el acceso de las personas a los servicios de justicia. La parte sustanciosa de tu pregunta, que iba con respecto a la imagen de inaccesibilidad del juez, tiene también graduaciones. Es decir, hay un momento en que el juez tiene que ser, no te digo inaccesible, pero sí reservado. Al momento que el juez está resolviendo el caso, al momento que está meditando la sentencia que va a firmar, al momento que está estudiando el caso para dictar la sentencia, en ese momento el juez tendría que tener ese halo de inaccesibilidad, pero no por una cuestión de secretismo ni nada, sino por una cuestión de respeto y de prudencia al momento cumbre del conflicto que es su resolución. Con respecto a ese aspecto que decís de que tenemos que mostrar la cara y que tenemos que ser accesibles al público, yo comparto contigo. Es decir, hoy día la ciudadanía no es la misma ciudadanía que teníamos hace 50 años o hace 100 años, en donde aquella famosa frase el juez habla por su sentencia hoy día tiene muchas modificaciones. Yo creo que es prudente que un juez que haya sacado una sentencia muy controversial, que resuelva un caso que tenga un fuerte impacto, tiene que tener una boca de salida que no sea solamente la sentencia. No digo que el mismo juez hable, pero que haya un servicio de la misma Corte Suprema de Justicia que permita no un debate, sino un diálogo o una explicación, a lo mejor en un lenguaje menos técnico que una sentencia, para que la ciudadanía tenga acceso a eso. Y yendo a lo que señalabas de que la gente conozca a los magistrados, yo creo que eso es parte esencial de un derecho humano, es decir, conocer a los órganos, no solamente a los órganos, sino a las personas que conforman esos órganos de juzgamiento y permitir el acceso, reservando esos marcos de prudencia momentáneas que hay que tener cuando el juez vaya a dictar sentencia. Yo creo que es algo que la ciudadanía tiene que acercarse más al Poder Judicial para también perderle el miedo y también perder un poco este halo de misterio que envuelve siempre a la justicia. Muchas veces que pasó también por el tema justamente del trámite en papel. Es decir, siempre
La comunicación entre la justicia y el justiciable tuvo siempre por conductos necesarios intermediarios. Hasta que la oralidad empezó a ganar terreno. Hasta que la oralidad empezó a ganar terreno o hasta que la tecnología le permitió otro acceso a la ciudadanía. Hoy en día, como te decía, con el expediente electrónico lo que queremos nosotros es que el justiciable, el ciudadano, la ciudadana que está litigando su juicio pueda acceder desde su teléfono a su expediente. Entonces, si bien él tiene un representante técnico que es su abogado, que le está haciendo las gestiones en ese expediente electrónico, él se convierte, el ciudadano, la ciudadana se convierte en el primer contralor de su pleito, porque él está viendo lo que está pasando ahí en ese expediente y le puede decir al abogado, pero acá está diciendo otra cosa lo que vos me estás señalando, ¿cómo interpreto eso? Y acuérdate que ese mismo teléfono se lo puede mostrar a otro abogado amigo o algún vecino que entienda de la cuestión. Lo que decía Elio Vera, se presume que todo paraguayo es abogado hasta que pruebe lo contrario, ¿verdad? Exacto. Entonces le puedes preguntar a un amigo y le decía, bueno, esto es lo que me está contando mi abogado, esto es lo que realmente está pasando acá. Nosotros no tenemos problema, hablo institucionalmente, en transparentar la cuestión, porque cuanto más transparentemos la ciudadanía va a ir ganando en confianza. Y algo que a mí me duele un poco decirlo, pero hay que decirlo porque es la realidad. Yo creo que esta generación no va a recobrar todavía la confianza en la justicia paraguaya, pero hay que ir dando pasos para que la próxima generación de abogados y de jueces tenga otro estatus y otra valoración de la ciudadanía. Y yo creo que vamos a dar a través de ese proceso de transparencia, que es poner el expediente en Internet. Digo porque conocí a varios jueces en este tiempo, sobre todo en el ámbito penal, que es un poco el ámbito donde más habitualmente conversamos sobre las cuestiones que se deciden. Y hay corrientes y corrientes. Una corriente que considera que el magistrado debe estar absolutamente aislado porque así mantiene su independencia, y otra corriente que cree que hay momentos, como mencionabas recién. Pongo un ejemplo con nombre y apellido. Llamarle a un juez que sabemos que es garantista, como el juez Pedro Mayor Martínez, es hasta previsible saber lo que respondería en determinadas circunstancias, pero pone el límite antes de juzgar un hecho para decir, si yo hablara de esto, Claro. estaría preopinando y posteriormente sería apartado del caso. Correcto. Entonces como que va enseñando también en su contacto con la prensa de qué puede hablar y de qué no puede hablar. Pero llega en el momento en el que ya existe una sentencia, que ya está, que uno puede terminar leyendo y se acabó la historia. Y el ejemplo es el de la ley de transparencia en debate permanente, que tanto es público, que tanto es privado. Los jueces tienen que dar a conocer sus declaraciones juradas o no las tienen que dar a conocer. Y ahí aparece Pedro Mayor Martínez y además de escribir, relata y dice, yo pienso esto, esto y esto. Y me parece sano porque hay veces que el juez escribe desde lo técnico porque es parte del requerimiento, pero lo que juzgó debe llegar a toda la ciudadanía para que entienda de algún modo qué país es el que empieza a abrirse a partir de esa sentencia. No sé si me explico más o menos a qué es lo que apunto, doctor. Perfectamente. De hecho, una de las recomendaciones de Cumbre Iberoamericana es que el lenguaje sea accesible al ciudadano. Y esto se tiene que interpretar también de la siguiente manera. Si yo estoy escribiendo una sentencia para dos abogados de unos estudios jurídicos muy importantes de Asunción que están discutiendo un contrato fideicomiso, puedo escribir en lenguaje técnico, es decir, puedo usar términos que nosotros los abogados manejamos para referirnos a ciertas cuestiones que son propias del ámbito jurídico. Pero si estoy resolviendo una sentencia que va a impactar en personas que no tienen una formación jurídica, mi obligación como juez es usar un lenguaje claro, de modo tal a que esa persona que vaya a leer el fallo, aunque yo después no me ponga a explicárselo, tenga la posibilidad de, leyendo el fallo, entender qué se dijo. O sea, esa es una obligación nuestra y yo creo que eso está haciendo mucha carne hoy día en los jueces que están empezando a sacar sentencias con un lenguaje adecuado de acuerdo a la persona a la cual le están juzgando. ¿Cuál es el límite? Y esto me gustaría, sé que es un ámbito en el que te desempeñas habitualmente también. ¿Cuál es el límite de la privacidad para un funcionario público o para una persona que ejerce un rol público? Y ahí entramos al debate de la declaración jurada, ahí entramos al debate del límite de la intimidad o de lo privado propiamente, doctor. Yendo específicamente al caso de la declaración jurada, fue muy polémico aquel amparo que se había planteado, resuelto en primera y segunda instancia, en donde finalmente hubo un pronunciamiento con respecto a la publicación de los bienes de los funcionarios públicos. Inmediatamente que saliera esa sentencia desde la Asociación de Jueces del Paraguay, nosotros firmamos una nota en donde públicamente autorizábamos a la Contraloría que haga públicas nuestras declaraciones juradas.
desde el presidente de la asociación, yo que me ejerzo como vicepresidente, todos los miembros de la comisión directiva, e hicimos una circular a todo el país para que todos los colegas del interior que quieran se sumen a esto, porque entendimos que en cuanto se refiere a una cuestión patrimonial, eso tiene que estar expuesto. O sea, yo no tengo problemas personalmente, pero no puedo hablar por los demás, que se sepa que declaré en Contraloría en su momento como patrimonio mío, porque soy un funcionario público que vivo de mi sueldo y consecuentemente mis bienes y mis rentas están totalmente declaradas ahí. Es cierto, hay muchas voces que dicen eso es peligroso, puede dar pie a que ciertas personas que sean secuestradores sepan cuánto tiene, cuánto le puedo extorsionar, etcétera, etcétera. Es cierto, está esa contracara. Pero entre los dos derechos en juego, entre la posibilidad de que un funcionario público sea coaccionado o sea secuestrado eventualmente y coaccionado a entregar ciertos bienes y la transparencia que genera eso, nosotros optamos por la transparencia y dijimos, nos arriesgamos a lo primero y creemos que es más importante exponer los bienes para que la ciudadanía sepa cuánto tengo yo, cuánto gano yo, cuáles son mis bienes, dónde están y dónde están registrados. Pasó un poco por el permiso que dimos, sí, pasó por el permiso, pero un gran porcentaje de nuestros asociados dio ese consentimiento. Hay otros aspectos que sí son privados, pero ahí es donde se produce una diferenciación, no es que seamos ciudadanos de primera ni de segunda, pero hay una diferenciación con el ciudadano que no es magistrado. El ciudadano que es magistrado está mucho más auscultado que el resto de la ciudadanía, porque un ciudadano que es magistrado no puede beber en exceso en una fiesta, no puede armar un escándalo en una fiesta, no puede ir a una cancha y armar un escándalo cuando su equipo está perdiendo, por más que quiera hacerlo. Claro. Entonces tenemos ciertos límites que son inherentes al cargo, ciertas líneas de conducta que uno podría decir, como se dice acá en Paraguay, se hace porque es juez. No, no se hace porque es juez. Tiene que observar una línea de conducta porque es juez y no puede exponerse de una forma que sí se podría exponer otra persona que no ostenta el cargo. Este cargo impone ciertas limitaciones y así como impone ciertas conductas, también hay ámbitos de la vida que son estrictamente privados, donde realmente ese ámbito también hay que respetar, las relaciones de familia, las relaciones con los hijos, con la esposa, sus tendencias sexuales, su ideología política, sus creencias religiosas. Esas ya son cuestiones que hacen sí a la vida privada, en donde ella no habría necesidad de exponer la figura de un magistrado. Doctor, ¿cuál tendría que ser, si debería seguir siendo el rol administrativo el de la Corte o dentro de algún tipo de reforma? ¿La Corte debe mantener esas prerrogativas administrativas o debería ser un órgano juzgador de cuestiones jurisdiccionales y punto? Yo creo que tiene que mantener ciertas cuestiones administrativas puntuales. Evidentemente la tendencia hoy en día, y yo estoy de acuerdo con eso, es que la Corte reduzca sus funciones administrativas, pero recordemos un primer detalle, la Constitución le señala a la Corte Suprema con el control de superintendencia de toda la administración pública, eso incluye incluso los auxiliares de justicia, abogados, escribanos, funcionarios públicos, magistrados por supuesto, etcétera. La tendencia hoy día es a reducir las funciones administrativas, pero no hay que sacarle a la Corte todas las funciones administrativas por lo siguiente. Imagínate, te planteo como caso lo siguiente, imagínate que la Corte detecte que en un departamento del interior, vamos a poner por caso San Pedro, se necesitan crear 3 juzgados nuevos porque hay una necesidad, la población está requiriendo mayor cantidad de juzgados en determinada área que no existen, entonces quiere crear los cargos ahí, pero administrativamente se resuelve incluso en el Parlamento, porque eso hay que decirlo, el presupuesto de la Corte es tocado en el Parlamento, se resuelve que por una cuestión absolutamente electoral los van a crear en cada zapá, porque políticos de la zona quieren crear los rubros para entregar los rubros en esa zona. Entonces, ¿quién decide finalmente la política del Poder Judicial? Es decir, la política judicial. Porque la cabeza es la Corte Suprema de Justicia, la cabeza es la que tiene que decidir finalmente dónde requiere ciertos órganos para brindar un mejor servicio. Si le sacamos totalmente la función administrativa a la Corte, vamos a sacarle también la posibilidad de ejercer esa función de política judicial que es absolutamente necesaria y la vamos a delegar a órganos que no son naturales ni propios que ejerzan esa función. Yo coincido contigo en el punto de que habría que reducir aquellas funciones que son delegables, es decir, aquellas funciones de mera administración, digamos, de nombramientos de funcionarios de menor rango o cuestiones que tengan que ver con recursos humanos o cuestiones que tengan que ver con permisos, con traslados. Todas esas cuestiones que de hecho ya están saliendo de la Corte hace un tiempo. Hay que recordar que hay un Consejo de Administración, hay que recordar que hay un Consejo de Superintendencia de la Corte que se están encargando de esa función y están tratando de que la Corte sea hoy día un órgano
de mayor, con mayor actividad de juzgamiento. Y el dato está en que en el primer año que se implementan estos consejos, la producción, por ejemplo, de la Sala Constitucional subió al doble, es decir, se dictaron el doble de sentencias. Por eso yo creo que hay que sacar a la Corte esas funciones administrativas que son superfluas, pero no enteramente, porque constitucionalmente le corresponde a la superintendencia de la Corte ejercer la revisión y el control de todos los órganos y también el ejercicio de la política judicial. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, remitió un documento, un proyecto de ley al legislativo, que básicamente lo que establece es que el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia puedan transmitir sus sesiones en tiempo real. Y creo que dice, deban transmitir bajo pena de nulidad. Exacto, sí. Bajo pena de nulidad. Sí. Y que pasado un tiempo de X cantidad de horas, ese material debe estar disponible, accesible para que la gente escuche, vea Correcto. Lo que decidieron y argumentaron sus magistrados. ¿Qué opinas de ese proyecto? Habría que mantener cierta reserva con respecto a algunos temas. Yo no tengo ningún inconveniente en que las cuestiones que hagan al juzgamiento de casos sean resueltos con una filmación y una grabación y posteriormente se expongan. Es mi posición posteriormente, personal. No en tiempo real. Decís. Posteriormente o en tiempo real. O sea, habría que ver también la práctica, si es recomendable hacerlo en tiempo real o hacerlo posteriormente. O sea, esa ya es una discusión, me parece, de segundo plano, si se pone una hora más tarde o un día más tarde, con tal de que la gente pueda auscultar después el acto administrativo y chequearlo y ver la regularidad del mismo. Pero me parece que importante que hay ciertos actos, Santiago, que deberían mantenerse en reserva por lo que se toca. Y me voy puntualmente al caso de la Corte Suprema de Justicia. Imagínate que se tenga que tratar el nombramiento de un juez, una terna, y haya un candidato que tenga un perfil muy poco deseable para el cargo que le vamos a dar. Por ejemplo, un juzgado de la niñez y la adolescencia donde un candidato no tenga el perfil adecuado por ciertas características personales. Y eso se tiene que decir en público. Es decir, es mucho más recomendable que se vote y que se diga, bueno, le elegimos a A y no a B ni a C, a exponerle a esa persona con respecto a esas cuestiones que son muy particulares y muy personales de ese ciudadano. Eso veía en la argumentación del proyecto. Y se establecía como un elemento, una disyuntiva que se podría llegar a presentar en algún momento. Y el proyecto establecía que desde el momento en que esa persona postuló para someterse a ese procedimiento, esa persona es absolutamente consciente que empieza a ceder determinados derechos en función al principio de publicidad de los actos. Y uno de los principios fundamentales se está quebrantando, el de la transparencia, el de la publicidad de los actos, en el momento en el que a un particular se le está protegiendo ese derecho, aunque se haya sometido voluntariamente al proceso. Entonces establecía que el derecho que prevalece finalmente es el derecho de publicidad de los actos. Sí, pero si te pones a analizar y tocamos justamente su derecho a la privacidad personal, imagínate que el motivo por el cual no le van a nombrar al juez sea una cuestión vinculada a una tendencia sexual o a un comportamiento privado que haga el ámbito estrictamente personal de ese sujeto. Entonces, en ese caso, si la Corte tuviera que exponer eso y después dejar grabado, podría ser agraviante para esa persona. O sea, por eso te decía, me parece muy bien que transparentemos los actos, pero habría que separar un poco el juzgamiento de las causas, incluso de ciertas causas, porque hay ciertas causas vinculadas a menores donde vos sabés perfectamente de que se guarda también claro. una reserva con respecto a la identidad y eso no se publicita, tal cual sí se publicita un juicio ejecutivo en donde la posibilidad de agravio existe también, porque al fin y al cabo estamos hablando de la solvencia económica o el cumplimiento de las personas sus obligaciones, pero no tiene el mismo impacto que una cuestión relevante con respecto a niños, a niñas, adolescentes, en donde sí hay que mantener cierta reserva. El tema de la publicidad y el tema de la privacidad, tratándose estas cuestiones, es muy delicado. Lo tratamos también cuando vimos el tema del expediente electrónico. Nosotros decimos, vamos a poner todo en Internet, pero ¿qué nivel de acceso le vamos a dar a la población? O sea, Santiago González o Alberto Martínez pueden entrar ahora y revisar el caso de Juan Pérez. No, podemos saber eventualmente si Juan Pérez tiene un juicio, pero yo no puedo entrar, ni vos podrías entrar a ver puntualmente cuáles fueron las actuaciones de ese juicio, qué dijo la parte actora, qué dijo la parte demandada, porque ya hacen un poco a la cuestión privada de las personas. Sí podemos saber el estado, sí podemos saber que se planteó la demanda, pero no podemos saber a lo mejor los detalles de eso. Las partes sí, las partes irrestrictamente 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero los terceros tenemos que ser también muy cautos en qué tipo de información y hasta qué punto
le hacemos llegar la información a esas personas. En un picado rápido antes de hacer la pausa, ¿qué opinión tenés de la unión civil igualitaria? Yo creo que es parte de un proceso que se va a ir dando. Hoy día la Constitución es muy clara. Nosotros tenemos un matrimonio celebrado entre varón y mujer establecido ya en la Constitución y contra eso hoy día cabría solamente esperar una reforma constituyente. Yo creo que la Constitución es el gran momento de pacto político que tiene una sociedad. En ese momento la sociedad entera, representada de la forma más amplia posible, tiene que sentarse y lícitamente hacer presión por los puntos de interés que tiene. Si en ese momento, en ese gran momento de negociación política que es la constituyente, se sienta un grupo con la suficiente fuerza como para decir y convencer a los otros grupos de que llegó el momento en Paraguay de que se consagre la unión igualitaria, yo no tendría ningún problema. Hoy día, como yo oculto la sociedad, hoy día nuestra sociedad es bastante conservadora, me da la impresión de que como país no estamos todavía preparados para reconocer una unión igualitaria. Me puedo equivocar, en la próxima constituyente puede haber un grupo, repito, con toda la licitud que ello implica, presionar sanamente en el sentido de ponerse a discutir el tema y convencer con sus argumentos de que llegó el momento, entonces la Constitución será modificada y entrará a regir el matrimonio igualitario. Hay ciertas inequidades también que se consagran indirectamente por la falta de reconocimiento, si la posibilidad de que las personas no se hereden, la posibilidad de que no se reconozcan los derechos de las parejas homosexuales que convivieron durante muchísimo tiempo y que produjeron muchísimo tiempo bienes en común. Es decir, son aspectos que habrá que tener en cuenta en su momento para discutir estas cuestiones en el momento del pacto político que es la constituyente. Decía el doctor Aníbal Filarti hace poco cuando conversaba con él respecto a la eutanasia, que es la otra pregunta que tengo. Ese termina siendo un pacto de silencio entre el paciente y el médico. Sí. Y eso ocurre independientemente a la norma. ¿Qué pensás respecto a la eutanasia? Yo creo que tendría que ser regulada también. Me da la impresión de que así como hay una actitud muy conservadora todavía con respecto al matrimonio, ese pacto de silencio por una cuestión casi de humanidad, de no querer ver sufrir al ser más querido que uno tiene, nuestra sociedad estaría así en condiciones de aceptar. Yo tampoco estoy cerrado a la idea de que se regule el tema y de que se permita en el futuro, en ciertas condiciones, obviamente cuando haya una muerte cerebral declarada, cuando haya una situación extrema, que los parientes o la misma persona decida poner fin a su vida, pero es una cuestión, como te dije hace un rato, que va a tener que ser amplísimamente debatida en el momento del pacto político que es la constituyente. ¿Qué pensás de la ley de paridad? Yo estoy en contra de la ley de paridad. Yo creo que las mujeres tienen el derecho de ocupar los lugares que legítimamente le corresponden, pero que tienen que ser ganados con la solvencia y con la idoneidad que tienen que ser ganado cualquier cargo público. Me parece que eso de querer asegurar un porcentaje podría ser un arma de doble filo en el sentido de que podrían quedar excluidas personas que sí podrían entrar por idoneidad, y estamos en este país en un momento floreciente económicamente, en un momento de despegue realmente en todos los ámbitos, porque miramos retrospectivamente 15, 20 años atrás, Paraguay era otra situación, estamos en un momento realmente de despegue en donde la sociedad entera, la comunidad regional e internacional nos reclaman eficiencia, Santiago. Entonces, si nosotros queremos realmente lograr eficiencia, nosotros tenemos que poner personas eficientes en los cargos adecuados, independientemente de que sean hombres, mujeres, homosexuales, heterosexuales, es decir, no tenemos que hacer una diferenciación ni por sexo, ni por género, ni por tendencias sexuales, sino que nos tenemos que referir exclusivamente a las capacidades de las personas. Si la Corte Suprema de Justicia tiene que integrar las mejores 9 personas, esas 9 personas son mujeres, bienvenidos, o sea, no tengo ningún problema en que esas personas sean, digamos, todas mujeres o todos hombres, y lo mismo pienso en los casos que son de elección política, porque al fin y al cabo, si bien son de elección política, ellos tienen que tener una unidad para el cargo, y eso les va a venir dado por la confianza que le deposita el pueblo en esa unidad, no si son hombres o si son mujeres. ¿Existe la certeza constitucional dentro del ordenamiento jurídico paraguayo? La certeza constitucional yo creo que fue regulada indirectamente a través de la acción la acción declarativa de certeza que está prevista en el artículo 99 del Código Procesal Civil y se usó a lo largo de nuestra historia constitucional como una manera de destrabar ciertas cuestiones. Estuve terminando de leer un libro justamente sobre certeza constitucional hace un tiempo, escrito por el doctor Daniel Mendonca, con autoría de otra persona que se dedicó a la recopilación de los antecedentes, unos 11 o 12 casos, con comentarios procesales al respecto.
y llegué a la conclusión, leyendo el prólogo escrito por un gran constitucionalista extranjero, en que la declaración de certeza constitucional es casi necesaria dentro de nuestros esquemas. Porque la Corte Suprema de Justicia, con su rol de interpretar la Constitución, un rol constitucional que tiene al momento de ser consultado para un caso concreto, no una pregunta en abstracto, sino para un caso en concreto, ella tiene que dar un pronunciamiento, y yo creo que sí tiene que haber un pronunciamiento constitucional de la Corte con ese carácter. Ahora, el creo que debe haber no es el se permite o no se permite hoy dentro de nuestro ordenamiento. Está permitido. Me ordeno, se permite. Uh-huh. Independientemente de que yo no esté en litigio. Independientemente de que vos no estés en litigio. Mira, me parece novedosa esa posición. No voy a entrar ahora a discutir porque la idea es que cada uno exprese básicamente lo que considera. Pero básicamente no una formulación en abstracto, claro, repito, sino tiene que ser una consulta en concreto por una situación puntual también planteada en concreto. Es decir, yo no puedo venir un día a la Corte y decirle, ¿qué pasaría eventualmente si? No, la situación tiene que estar dada y tiene que haber una traba constitucional para que esa... El caso más famoso, la consulta de constitucionalidad que se hizo en el tema de González Macri. O sea, sí, ¿qué pasa cuando se produce la doble acefalía, etcétera, etcétera? Entonces, en ese caso la cuestión no era en abstracto, o sea, era una consulta de constitucionalidad, porque no nos engañemos, la Constitución, como cualquier obra humana, es una obra humana imperfecta, entonces tiene lagunas, y esas lagunas necesariamente van a tener que ser llenadas en algún momento cuando se presente el conflicto de una de esas lagunas. Y si la primera institución que tiene que interpretar la Constitución es la Corte Suprema de Justicia, qué mejor delegar a la Corte Suprema de Justicia que nos llene esa laguna a través de una respuesta constitucional. ¿Está permitida la reelección por la vía de la enmienda según nuestra Constitución? Vos sabés que ese es un tema tan polémico y que tanta agua corrió bajo el puente, pero yo siempre mantuve una posición absolutamente aséptica y separada de los vaivenes políticos, de las connotaciones políticas que se le quiso dar, y siempre estuve convencido que sí se podía. Se podía porque yo entiendo de que una cosa es el periodo constitucional, la duración del periodo constitucional, que son de 5 años, que eso no puede ser modificado por una enmienda, y otra es la posibilidad de establecer un nuevo periodo constitucional, que eso sí se podía dar por la vía de la enmienda. Pero acá se polarizó tanto en pro y antis, pro-cartistas y anticartistas, que se llegó al punto de decir el que dice que sí es cartista y el que dice que no es anticartista. Y realmente estábamos los que no somos ni cartistas ni anticartistas, sino que estamos en una posición absolutamente técnica. Y yo, con el corazón en la mano, te digo, me dio la impresión siempre de que ahí no estábamos modificando de 5 a 8 años ni de 5 a 4 años, sino que lo que establecíamos era simplemente la posibilidad de que concluidos los 5 años, vos puedas volver a concursar para otros 5 años. Y eso podía pasar perfectamente por la vía de la enmienda. Pero la clase política, en los sucesos de marzo del año pasado, que son de público conocimiento, dijo que finalmente no se podía, y bueno, hoy está establecido puntualmente que habrá que esperar una reforma para que se produzca la reelección. Le preguntaba por eso hace rato a la doctora Lodia Almirón también. Si yo preguntara hoy cuánto duró el mandato de Alfredo Stroessner, la duración del mandato de Alfredo Stroessner nadie responde diciendo claro, el primer periodo... Fueron 7 periodos de 5 años. Exacto, claro, nadie responde de esa manera, porque la duración del mandato finalmente es entendida como la duración total del tiempo que gobernó, sumado todas las reelecciones que tuvo. Claro, pero es la forma que preguntás, porque vos decís, ¿cuánto duró el gobierno de Alfredo Stroessner? Te van a decir 35 años, pero en realidad la pregunta debería ser, ¿cuánto duró cada mandato o cada periodo de Alfredo Stroessner? Te van a decir, duraba 5 años. Es decir, 5 años y fue reelecto 6 veces, por lo tanto tuvo 35 años en el gobierno. Bien o mal lo permitió o no le permitía la Constitución, entonces era una cuestión ya de devaneo histórico, pero en realidad cuando nos preguntamos cuánto duró, sí, la respuesta es 35, pero si nosotros nos preguntamos cuál es el problema constitucional es de duración del mandato. Y el mandato es un periodo de 5 años. Eso es lo que no se puede modificar por la vía de la enmienda, entiendo yo. Eso se debería modificar por la vía de la reforma. Pero si vos permitís que después del primer periodo se le vuelva a elegir a la persona por otro periodo de 5 años, eso sí es la posibilidad de reelección, y eso yo creo que entraba por la vía de la enmienda. ¿Un presidente de la República en ejercicio puede ser candidato a senador? No, yo creo que no. Yo creo que no, porque la Constitución y las disposiciones transitorias, que también corrió muchísima agua bajo el puente, establece claramente que debe ser senador vitalicio. Yo creo que esa persona que llegó a la máxima magistratura, a la primera magistratura de nuestro país en el entendimiento del constituyente del 92, que a lo mejor no le salió muy bien la letra de las disposiciones finales, lo que quiso decir es, vamos a apartarle de cualquier tipo de cargo y vamos a destinarle a una senaduría vitalicia
de modo tal que desde ahí sea una especie de órgano de consulta. Una persona que tuvo la experiencia de manejar el país durante 5 años tiene que ser realmente una fuente muy válida de consulta, y se lo quiso apartar. Y en realidad se dio este problema del hoy senador Lugo, que porque no terminó el periodo sí se pudo candidatar, de que el presidente Cartes con una sentencia de la Corte también se pudo candidatar, etcétera, etcétera. Tuvimos 3 casos puntuales que vino a perturbar un poco el texto de la ley, pero a mí me da la impresión de que todos ellos deberían haber pasado a ser senadores vitalicios y deberían ser senadores vitalicios hoy día, ocupando esas senadurías vitalicias con voz pero sin voto. Y en esa línea nomás, habiendo ya ocurrido y habiendo tomado el camino de le consulté a la Corte, fui, recurrí, la Corte ya dijo que pude ser, a partir de ahí se volvieron a agotar todas las instancias, pasé por las elecciones, me eligieron, que el Congreso diga, no, mi prerrogativa es hacer cumplir la Constitución y yo juré que dentro del legislativo esa era mi prerrogativa. Usted no puede jurar, señor, convocamos a otra persona. ¿Eso fue correcto, constitucionalmente hablando? Desde mi punto de vista, no. Yo creo que sí, independientemente del íter que estuviste explicando muy claramente, con el cual yo tampoco estoy de acuerdo, pero finalmente se hizo y hay una resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral que proclamó senador electo al señor Cartes. Bueno, finalmente ese es un hecho que tiene la presunción de validez, aunque yo tenga unos serios cuestionamientos sobre lo que haya pasado para que llegue a ese punto, finalmente existió, y me da la impresión de que el Senado no podría haber hecho lo que hizo, hacer jurar a otras personas que no fueron declaradas como senadores electos. Tendrían que haber atacado de otra manera aquella elección, pero de todos modos el que tendría que haber jurado ahí era el señor Cartes. Que el expresidente Lugo hoy sea un senador activo, tomando la interpretación de que la Constitución dice que, salvo caso que haya sido destituido por juicio político, ¿es una interpretación correcta o la interpretación es aquella que en algún momento empezó a transitar Nicanor Duarte Frutos, que decía, quien fue destituido por juicio político, lo que no tiene es el honor ni siquiera de ser senador vitalicio? ¿Cuál sería la interpretación? Yo creo que en el caso del senador Lugo hubo ahí una laguna también de la Constitución, porque lo que se quiso hacer es que se presumió que el titular del Poder Ejecutivo que terminaba su mandato iba a pasar a la senaduría vitalicia y no iba a integrar de ninguna manera ningún otro cargo. O sea, hoy se lo quiere presentar como un derecho a que eso suceda. Yo creo que la Constitución, en el momento de usar el verbo será o ocupará o deberá ser, un término imperativo, está destinando a la senaduría vitalicia. Y se dejó una laguna que fue muy bien aprovechada en su momento por el senador Lugo, diciendo, como yo no terminé, yo sí me puedo candidatar, y tuvo también ese mismo proceso de legitimación que le llevó a competir y que le llevó a ser designado por las urnas y que le llevó a ser finalmente reconocido por la justicia electoral como senador electo, y ahora estamos ya en su segundo periodo como senador. Pero en una próxima constituyente me parece que habría que afinar un poco el lápiz si es que se quiere seguir destinando a quienes fueron presidentes de la senaduría vitalicia y establecer un cierre, porque tampoco es muy lógico decir, o sea, tiene más derecho el que fue echado por juicio político al que terminó su mandato y no fue echado por juicio político. Parece una especie de contradicción en el sentido de que hoy sabemos que tiene mucho más poder el senador con voto que el senador vitalicio sin voto. Por lo tanto, coincido contigo, parecería una contradicción del sistema, pero una laguna que hay. ¿Es necesaria una reforma constitucional o la Constitución que tenemos demostró que es suficientemente válida, firme, importante como para seguir de alguna manera guiando los designios de este país? Yo creo que es necesaria en este momento una reforma constitucional en algunos puntos. Por ejemplo, cualquier agrupación política con la que vos hablas de reforma constitucional te va a decir hay que tocar el Poder Judicial. O sea, la parte de la Constitución que toca el Poder Judicial. Y yo estoy de acuerdo. Es decir, hoy día hay como un clamor ciudadano muy importante. Lo detectamos muy claramente en la primera convención de jueces que hicimos en noviembre del año pasado, que exige una despolitización de los órganos de admisión y de remoción de magistrados. Es decir, Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Yo creo que en estos 25, 26 años de Constitución que tenemos del año 92, dimos la prueba de que el alto componente político, tanto del Consejo como del Jurado,
no dieron sus mejores frutos. Coste que el último consejo, o sea, los últimos consejos y el jurado en esta última etapa están mostrando de que cuando se quieren hacer bien las cosas, independientemente de la conformación política, sí se pueden dar buenos resultados. Hoy día el jurado está produciendo destituciones que son bastante significativas de colegas que no han sabido honrar el cargo. El Consejo de la Magistratura está realizando una labor de poner al día una cantidad de ternas que tenía al respecto. Pero me parece que hay un clamor bastante importante de despolitizar esos órganos. Y otra cosa más, aclarar algunas cuestiones muy puntuales, como por ejemplo el tema de la elaboración de los ministros de la Corte Suprema de Justicia y dejarlo así en forma muy clara, mente establecido cuánto duran esos ministros. Lo que yo no sé es si la clase política va a tener en este momento la decisión de hacer una constituyente, porque se pueden poner de acuerdo en que van a modificar unos determinados puntos, pero la constituyente es absolutamente autónoma. Es decir, ellos se reúnen y ahí se abre la caja de Pandora y pueden modificar Exacto. todos los puntos de la Constitución. Doctor, por último, si llegaras a ministro de Corte Suprema de Justicia, ¿qué tiene que esperar la gente de vos como ministro? En primer lugar, una persona que va a trabajar intensamente en el cargo, una transparencia absoluta. Yo creo que la mejor carta de presentación de una persona fue lo que uno fue hasta ese momento y la proyección que puede dar esa persona. Una honestidad a toda prueba, o sea, en el sentido de no solamente honestidad desde el punto de vista económico, que es muy trillado, sino una honestidad desde el punto de vista intelectual. Es decir, cuando una persona cambia de criterio lo tiene que dejar asentado en su sentencia, porque no puedes opinar siempre lo mismo y un día cambiar de opinión sin explicar por qué cambiaste de opinión. Puedes cambiar de opinión, eso es madurar también. Pero yo creo que tendríamos que esperar que los ministros se comporten de esa manera, es decir, explicando por qué van cambiando de cargo. Y si llego a la función de ministro de la Corte, me gustaría ser recordado como una persona que innovó en el cambio. Es decir, de hecho, estoy trabajando, como te decía, en esto. Me parece que nuestro Poder Judicial llegó un momento, o sea, estamos llegando a un momento en que necesita una reconversión muy grande de todo punto de vista. Me parece que el proyecto en el cual estamos trabajando intensamente ahora es una de las grandes cartas de solución y de cambio a todo esto que te estoy comentando. Y mi idea es que si llego al cargo, querría expandir el expediente electrónico a todo el país, es decir, establecer un plan de gestión muy abarcante, de modo tal a llegar en los próximos años a todas las circunscripciones del interior, para que tengamos un expediente electrónico establecido hasta en el último juzgado de la República. Doctor, gracias por acompañarnos. Éxitos. Gracias por la invitación, Santiago. Muchísimas gracias.